Me alegra verlos otra vez, muchachos. I want to read from 1 Corinthians chapter 9. Quiero que leamos en Primera de Corintios, capítulo 9. We're going to spend some time in this chapter today, Hoy vamos a quedarnos un buen rato en este pasaje. but I want to read the passages or the verses before the section we'll be focusing on. Pero quiero leer los versículos que vienen antes de la lección que vamos a tratar. 1 Corinthians 9, I want to read the first 12 verses of this chapter. Primera de Corintios 9 y vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen the Lord Jesus our Lord? Are you not my workmanship in the Lord? If to others I am not an apostle, at least I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. This is my defense to those who examine me. Do we not have the right to eat and drink? Do we not have the right to take along a believing wife, as do the other apostles and brothers of the Lord and Cephas? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard without eating any of its fruits? Or who tends a flock without getting some of the milk? Verse 8. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Verse 8. Do I say these things on human authority? Does not the law say the same? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Is it for oxen that God is concerned? Does he not speak entirely for our sake? It was written for our sake, because the plowman should plow in hope, and the thresher thresh in hope of sharing the crop. If we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? If others share this rightful claim on you, do not we even more? Nevertheless, we have not made use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes y lo dice enteramente por vosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Paul, in this chapter, is going over all of the rights that he has as an apostle. Pablo en este capítulo hace un repaso de los derechos que él tiene como apóstol. But he acknowledges that he did not choose to exercise all of those rights. Pero él reconoce que él no decidió hacer uso de esos derechos. Because he was motivated by something more than just getting his rights. Porque él estaba motivado por algo mayor que simplemente hacer uso de sus derechos. Today, in the next couple of lectures, I want to focus in on the way Paul was thinking about his life and ministry. Hoy en estas dos clases vamos a hablar acerca de cómo Pablo pensaba de su vida y su ministerio. ¿Cuál era su pensamiento con respecto a su vida y a su ministerio? Yesterday we looked at the inner life of a pastor, thinking about his Reformation mindset. Ayer hablamos de la vida
interna del pastor, hablando de su mentalidad reformada. And today we want to continue to look at the mindset of a pastor Hoy continuaremos hablando de la mentalidad de un pastor and see how he must be always willing, never to compromise, but ready to accommodate. y vamos a ver cómo es que él siempre debe estar listo a nunca comprometerse y listo a acomodarse. Let's pray together. Oremos. Our Father, thank you for this day. Padre, gracias por este día, Thank you for the privilege of study. gracias por el privilegio de estudiar. Help us to love you with our minds, Ayúdanos a amarte con nuestras mentes, to learn everything that we can from your word, que aprendamos todo lo que podamos de tu palabra and to be willing to submit our lives to the authority of the Scripture. y que estemos dispuestos a someter nuestras vidas a la autoridad de la Escritura. We thank you for the Lord Jesus Christ, Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo all that he has accomplished for us. y por todo lo que Él ha logrado para nosotros. So help us now, we pray. Así que ayúdanos, ahora te lo pedimos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Compromise and accommodation. Vamos a hablar hoy de compromiso y acomodación. I think that the material we're going to look at here in the next couple of hours is some of the most important that we will look at for pastors. Creo que el material que vamos a estar cubriendo en estas clases es uno de los más importantes para nosotros como pastores. Understanding both compromise and accommodation will help pastors know how to make decisions. Entender lo que es compromiso y acomodación le ayudará a los pastores a saber cómo tomar decisiones. One of the things that is happening here in Colombia, and it's been happening in other places of the world, Algo que está ocurriendo aquí en Colombia y en otros países del mundo is that there's been a return to the old doctrines of the Reformation. es que está ocurriendo un retorno a las antiguas doctrinas de la Reforma. And what we need with those doctrines is a real biblical reformation. Y lo que necesitamos con esas doctrinas es una reforma bíblica real. Because it is not enough simply to have right doctrine. Porque no es suficiente simplemente tener la doctrina correcta. The churches of Jesus Christ need to be renewed spiritually. Las iglesias de nuestro Señor Jesucristo necesitan ser renovadas espiritualmente. And sadly, it is too common in many places around the world Y tristemente es muy común en muchos lugares del mundo that the churches of Jesus Christ are making very little impact on society. de que las iglesias de nuestro Señor Jesucristo están causando un impacto muy pequeño en la sociedad. So our need for reformation and revival today is just as great as it was in 16th century Europe. Así que nuestra necesidad por una reforma en el día de hoy es la misma necesidad que se sintió en el siglo XVI en Europa. We need men who will stand with firm conviction, just like Calvin and Knox and Luther and other reformers. Necesitamos hombres que se paren con una firme convicción, así como lo hizo Knox, Calvin y otros reformadores. Calvino y otros reformadores. If that's going to happen, we need to make sure we understand the difference between compromise and accommodation. Si eso ha de ocurrir, necesitamos entonces entender la diferencia entre compromiso y acomodación. As I said, doctrinal recovery is the first stage of biblical reformation. Como les dije, la recuperación doctrinal es el primer paso de la reforma bíblica. But how does a pastor who has come to understand these biblical teachings that have been long forgotten introduce them to his church? Pero ¿cómo es que un pastor que trata de recuperar estas doctrinas que hace mucho tiempo que se olvidaron, cómo hace él para introducirlas a la iglesia en el día de hoy? How fast should he go? ¿Cuán rápido debe ir? What language should he use? ¿Qué idioma, qué lenguaje debe usar? If he is not immediately trying to convince everyone of everything he's learned, isn't he compromising? Si él no está enseñando todo lo que él ha aprendido a las personas
que le enseña, se está comprometiendo. Should he be concerned at all about the peace of the congregation? ¿Debe él estar preocupado por la paz de la congregación? Can church members who have never heard these doctrines be taught to believe them? ¿Pueden los miembros que nunca han escuchado estas doctrinas ser enseñados para que las crean? Is every belief worth fighting for? ¿Es toda creencia digna de que peleemos por ellas? It is impossible to see biblical reformation without some conflict. Es imposible ver una reforma bíblica sin que haya un conflicto. And this is true in an individual's life. Y esto es verdadero en la vida de un individuo, It's true in a congregation's life. es verdadero en la vida de una congregación And it's true denominationally in a denomination's life. y denominacionalmente en la vida de una denominación también es verdadero. Because of sin, it has always been hard for people to admit that we are wrong. Debido al pecado es difícil para las personas admitir que estamos equivocados. It is hard for church leaders to admit that they have been biblically ignorant or negligent. Es difícil para los líderes de la iglesia admitir que ellos son ignorantes. When error and ignorance are challenged, there will inevitably be tension. Cuando el error y la ignorancia son retadas, inevitablemente habrá una tensión. And some conflict is simply unavoidable. Y un conflicto simplemente es inevitable. So the pastor who's committed to reformation in his life and ministry Así que el pastor que se ha comprometido a la reforma en su vida y en su ministerio must be willing to pay the price of reformation. debe estar dispuesto a pagar el precio de una reforma. Failure at this point results in compromise. El fracaso en este punto resulta en un compromiso, comprometer la causa. However, having said that, Sin embargo, habiendo dicho eso, some of the conflict that typically accompanies the work of reformation is avoidable. is what? Avoidable. Alguno del conflicto pues, que acompaña esta reforma, hay que admitir que se puede evitar. Many of the heartaches which some congregations have endured during the course of being biblically reformed could be avoided. Muchos de los dolores de cabeza que se han sufrido a lo largo de la historia de la reforma bíblica pueden ser evitados. If they're going to be avoided, it will be through the judicious application of the scriptural principle of accommodation. Si hemos de evitar estos dolores, entonces se debe hacer una aplicación juiciosa del principio bíblico de la acomodación. So the topic of this lecture is vitally important for any gospel minister who wants to see reformation happen in his church. Así que el tema de esta clase es muy importante para un pastor que quiere ver una reforma ocurrir en su iglesia. Accommodation and compromise are vitally important subjects for us to think about. La acomodación y el compromiso son dos temas muy importantes en los que debemos pensar. Without seriously thinking about these issues, a pastor will find himself pulled in one of two directions. Si no se piensa juiciosamente en estos dos aspectos, el pastor de manera inconsciente va a ser jalado en alguna de las dos direcciones. First, out of a fear of compromise, he may move toward an excessively narrow exclusivism. En primer lugar, por un miedo al compromiso, él podía encontrarse encerrado en un exclusivismo cerrado. Or secondly, because of his desire to be accommodating, he may drift toward an unprincipled and illegitimately broad openness. Y en segundo lugar, debido a can you say that again, please? Yeah. Out of a desire to be accommodating, he may drift into an unjustified broadness and openness to everything. Sí, y luego también perdí la idea otra vez. Bueno, voy a tratar de hacer nuevamente la idea. Out of a fear. Out of a desire to be accommodating, he can drift into just being open and never confronting anything that's wrong. Sí, y bueno, fuera de un deseo de acomodarse, o sea, desde un deseo de acomodarse,
él puede resultar entonces en una posición ilegítima de estar abierto para no confrontar o para no experimentar confrontación. Neither one of those extreme positions is compatible with the balanced way the Bible tells us to think on this subject. Ninguna de estas dos posiciones es compatible con el balance que nos muestra la Biblia con respecto a estos temas. There are two prominent lines of admonition that the Bible calls us to study. There are two prominent lines of admonition in the Bible Hay dos líneas prominentes de amonestación en la Biblia that call us to study this subject of accommodation and compromise. que nos llaman a estudiar estos temas de la acomodación y del compromiso. The first is found in those passages that call us to stand firm for the cause of God and truth. El primero está en estos pasajes que nos llaman a permanecer firmes, a defender la verdad. We're told to do this even in the face of severe opposition and personal loss. Se nos dice que hagamos esto aún frente al fuego de gran oposición y de gran peligro de pérdida. Verses like Proverbs 23:23. Versículos como Proverbios 23:23. It says, "Buy the truth and do not sell it." Dice, compra la verdad y no la vendas. Or the verse we looked at last night in Jude 3. O el versículo que leímos anoche en Judas 3. It tells us to contend earnestly for the faith that has been once for all delivered to the saints. Dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. It will be impossible for us to heed these instructions Sería imposible para nosotros darle atención, prestarle atención seria a estas instrucciones and impossible for us to be good contenders and fighters for the faith e imposible que nosotros seamos buenos contendores y guerreros por la fe if we are willing to compromise the teachings of God's Word. si estamos dispuestos a comprometer las enseñanzas de la palabra de Dios. These types of verses call us never to compromise. Estos tipos de versículos nos llaman a nunca comprometernos. Yet there are other passages of Scripture that call us to live patiently and peaceably with everyone. Sin embargo, hay otros pasajes de la Escritura que nos llaman a vivir pacientemente y en paz con todos. Like Hebrews 12:14. Por ejemplo, Hebreos 12:13 Pursue peace with all men. dice, procura la paz con todos. Or Romans 12:18. Romanos 12:18. As much as it depends on you, live peaceably with all men. En cuanto dependa de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. Or 1 Thessalonians 5:14, Primera de Tesalonicenses 5:14. where Paul says, "Be patient with all." Allí dice Pablo, sean pacientes con todos. Or 1 Corinthians 13:4, O Primera de Corintios 13:4. which teaches us that love suffers long. Dice allí que el amor lo aguanta todo. These and other types of exhortations like them cannot be followed if there's an unwillingness to accommodate the imperfections all around us. Estas exhortaciones similares no pueden ser seguidas si hay una indisposición a acomodarse a las imperfecciones de aquellos que están a nuestro alrededor. So in the light of these two lines of instructions we have in the Bible, Así que a la luz de estas dos instrucciones, estas dos direcciones de instrucción que tenemos en la Biblia, to stand for truth el defender la verdad and to live at peace, y vivir en paz, there are two important principles that must be deduced from the biblical teachings on these matters. hay dos principios importantes que pueden ser deducidos de las enseñanzas bíblicas sobre este asunto. The first one is this: Miremos el primero. compromise in spiritual matters is never a legitimate option for Christians, much less for gospel ministers. Escuchen la primera. El compromiso en asuntos espirituales nunca es una opción legítima para los cristianos, mucho menos para los ministros del Evangelio. Let me say that again.
Quiero decirlo nuevamente. First, compromise in spiritual matters is never a legitimate option for Christians, much less for gospel ministers. Primer principio, el compromiso en asuntos espirituales no es nunca una opción legítima para los cristianos, mucho menos para los ministros del Evangelio. The second principle is this. Miremos el segundo principio. Accommodation in spiritual matters is the ever-present duty of all Christians, especially gospel ministers. La acomodación en los asuntos espirituales es la responsabilidad siempre presente de todos los cristianos, especialmente para los ministros del Evangelio. So never be willing to compromise, Así que nunca estén dispuestos a comprometerse, but always be willing to accommodate. pero siempre estén dispuestos a acomodarse. Now, this first principle, never to compromise, Ahora, este primer principio de nunca comprometerse is more familiar and apparent to Reformed believers than is the second one. is more what? Familiar Es más familiar, is more familiar for whom? to Reformed Christians. Es más familiar, este primer principio es más familiar para los cristianos reformados que el segundo. No doubt that is partly due to the fact that there's so much compromise all around us today. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay mucho compromiso alrededor en el día de hoy. And those who are committed to Reformation Christianity tend to be very sensitive to compromise Y aquellos que están convencidos de la reforma cristiana and want to tienden a avoid, ser muy sensibles en este punto and want to avoid it at all costs. y quieren evitarlo a todo costo, a toda costa. Well, let me give you a definition. Voy a darles una definición. What is compromise? ¿Qué es compromiso? It is the sacrificing of principles for the sake of gaining what is judged to be a greater good. Es el sacrificar de los principios por causa de ganar lo que se juzga ser un mayor bien. So a man has his principles, Así que el hombre tiene sus principios and he will live by them y él vivirá por ellos until he finds something that is more valuable or that he thinks is more valuable than his principles. hasta que él encuentre algo que es más valioso o que él piense que es más valioso que sus principios. We have seen this happen time and again in the evangelical world. Hemos visto que esto pasa una y otra vez en el mundo evangélico. We have witnessed the compromise of Scripture's authority and inerrancy. Hemos visto el compromiso de la autoridad de la escritura, de su inerrancia, For the sake of appearing intellectually respectable to the proponents of historical critical ideology. simplemente por causa de aparecer intelectualmente respetable a los proponentes de la ideología de la crítica histórica. There have been Christian academics, Christian teachers, Han habido académicos cristianos, maestros cristianos, and they want to be recognized and approved by the unbelieving academic world. y ellos quieren ser reconocidos o aprobados por el mundo incrédulo académico. And so when the unbelieving academic world begins to say, surely you can't think the Bible is inerrant, Así que cuando el mundo académico le dice a un maestro cristiano, le dice, de seguro, tú no puedes creer que la Biblia es inerrante. for the sake of being regarded as intellectually respectable, Simplemente por causa de ser considerado como un intelectual respetable, some Christian scholars have given up on the authority and inerrancy of God's Word. algunos eruditos cristianos se han rendido ante la autoridad y la inerrancia de la palabra de Dios. We are seeing this happen more and more with regard to the relationships and roles between men and women. Hemos visto que esto también ocurre más y más entre las relaciones de hombre y de mujer. Some Christians seem to be almost embarrassed by what the Bible says about these role differences and relationships. Algunas mujeres parecen sentirse incómodas
por estas diferencias de relaciones entre hombre y mujer que muestra la Biblia. And there is an increasingly hostile radical feminist movement that is pushing that agenda. Y hay un movimiento feminista hostil que está tratando de presionar esa agenda que nos muestra la Biblia. And some Christians, not wanting to offend the radical feminist theology, Y algunos, sin querer ofender esta teología radical feminista, have begun to let go of what the Bible teaches about role responsibilities of men and women. han comenzado a soltar lo que la Biblia enseña con respecto a los roles de responsabilidad en cuanto a hombres y a mujeres. Our generation has regularly been confronted with the temptation to compromise the gospel itself. Nuestra generación ha llegado a estar más tentada a comprometer aún el Evangelio mismo, For the sake of church growth. simplemente por causa del crecimiento eclesiástico. There are very well-known pastors and teachers Hay unos pastores bien conocidos, también maestros, who say you must not ever mention the word sin. que dicen, no debes nunca mencionar la palabra pecado. Or don't suggest that the people who come to hear you preach are sinners. No des la impresión o no les des a entender a ellos que las personas que vienen a escuchar tu predicación son pecadores. Otherwise, they won't come back to the church. De otra forma, ellos no van a regresar nuevamente a tu iglesia. And so there are some pastors who have given up the biblical teaching about sin Así que hay unos pastores que han renunciado a esa enseñanza bíblica del pecado. because they have found they judge church growth to be more important than biblical fidelity. Porque ellos encuentran que el crecimiento eclesiástico es más importante que la fidelidad a la Biblia. So compromise abounds all around us in the culture. Así que el compromiso abunda en todo lado en la cultura. And the gospel minister will be tempted at every point as he goes about his responsibilities. Y el ministro del Evangelio será tentado por ello casi en cada punto de su encargo continuo de sus responsabilidades. But these temptations are not new. Pero estas tentaciones no son nuevas. The Bible records many examples of God's servants being tempted to sacrifice their principles. La Biblia registra muchos ejemplos de siervos de Dios siendo tentados a sacrificar sus principios. The essence of Satan's dealings with the Lord in the wilderness can be seen in these terms. La esencia de los tratamientos de Satanás con nuestro Señor en el desierto pueden ser vistos en estos términos. In each of his three attacks, he tempted Jesus to compromise God's eternal plan for the ages. En cada uno de sus tres ataques, él tentó a nuestro Señor Jesucristo a comprometer el plan eterno de Dios para los tiempos. The temptation to compromise doesn't always come openly and overtly. La tentación a comprometerse no siempre viene abiertamente, evidentemente. Often it confronts us subtly and incrementally. A menudo nos confronta de manera sutil e incrementada. We see this illustrated in the encounter between Moses and Pharaoh. Y nosotros vemos esto en el encuentro entre Moisés y Faraón. The recorded dialogue between the monarch of Egypt and the prophet of God give us a great study of a man's uncompromising allegiance to the Word of God. El registro de este diálogo entre el faraón de Egipto y el profeta de Dios nos proveen con un estudio grande de un hombre de Dios que no compromete la fidelidad a la palabra de Dios en la presencia de esta tentación sutil. And Moses was tempted very strongly and very subtly. Y Moisés fue tentado fuertemente y también sutilmente. Moses had a commission from God to deliver the word of the Lord to Pharaoh. Moisés tenía una comisión, Dios le encomendó que le llevara su palabra al faraón.
He was called by God to lead the children of Israel out of Egyptian slavery. Él fue llamado por Dios para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. In Exodus 3:18, we have the exact message which the prophet was to deliver to Pharaoh. Y en Éxodo 3:15 tenemos el mensaje exacto que Moisés tenía que entregarle al faraón. God told Moses to go to Pharaoh and to say this. Dios le dijo a Moisés que fuera a faraón y que dijera lo siguiente. The Lord God of the Hebrews has met with us, and now please let us go 3 days' journey into the wilderness that we may sacrifice to the Lord our God. Miren el mensaje, dice allí, el Señor, el Dios de los hebreos, se ha encontrado con nosotros. Y ahora, por favor, déjanos ir 3 días de viaje en el desierto para que nosotros sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. When Moses first delivered this message to Pharaoh, Pharaoh was unimpressed. Cuando Moisés le dio este mensaje por primera vez a Faraón, pues Faraón no estaba impresionado por eso. So he refused the Lord's command to let the Israelites go into the wilderness. Así que él se rehusó obedecer al mandamiento de Dios de dejar a Israel salir al desierto. This is where God began to send plagues upon the land of Egypt. Aquí fue cuando Dios comenzó a enviar plagas sobre la tierra de Egipto. And after a while, rivers were running with blood. Y después de un momento, los ríos estaban fluyendo a sangre. And they were overflowing with frogs. Y estaban produciendo gran cantidad de ranas. And the land was infested with lice. Y la tierra se infestó de piojos. But despite this, the king of Egypt stubbornly maintained his position. Pero a pesar de todo esto, el rey de Egipto, de manera testaruda, mantuvo su posición. Pharaoh's obstinacy began to waver a little after God sent the 4th plague into his kingdom. La obstinación de Faraón comenzó a ceder un poquito después de que Dios envió la 4ª plaga. At that point, he was willing to talk to Pharaoh once again. Y en ese punto él estaba dispuesto a hablar con Faraón nuevamente. And in Exodus chapter 8, we read how Pharaoh offered Moses the first of 4 concessions. Y en Hechos 8, 25 al 29 vemos cómo le ofreció a Moisés las primeras 4 concesiones. It's the first of 4 attempts that he makes to get Moses to compromise the commission that God had given to him. Es el primero de 4 intentos de hacer que Moisés comprometiera la misión a la cual Dios le había enviado. We find it recorded in Exodus chapter 8, verses 25 through 29. Está en Éxodo 8 del 25 al 29. Then Pharaoh called Moses and Aaron and he said, "Go sacrifice to the Lord your God in the land." And Moses said, "It is not right to do so, for we would be sacrificing the abomination of the Egyptians to the Lord our God. If we sacrifice the abomination of the Egyptians before their eyes, then will they not stone us? We will go 3 days' journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God, as he will command us." 25. 27. 27. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. What's Pharaoh doing? ¿Qué es lo que está haciendo Faraón aquí? Why did Pharaoh call Moses and Aaron back into his presence? ¿Por qué llama Faraón a Moisés y a Aarón nuevamente a su presencia? He's making a concession. Él está haciendo una concesión. Initially, he said, "I don't even know who this Lord is. I'm not going to let your people go." Esencialmente está diciendo: yo no sé quién es este Dios y no voy a dejar salir al pueblo. Now look at Exodus 8:25. Miremos a Éxodo 8:25. Pharaoh says, "Go sacrifice to your God in the land."
Faraón dijo, ve y sacrifica a tu Dios en la tierra. What's wrong with that? ¿Qué hay de malo con eso? It was an abomination Okay. to the Egyptians. Moses pointed that out. It would have been an abomination to the Egyptians. Sí, Moisés resaltó que eso sería una abominación para los egipcios. But would it have been wrong for Moses to go ahead and accept Pe- these terms? Pero hubiera estado mal si Moisés continúa y acepta el ofrecimiento de Faraón. Go back and look at Exodus 3:18. Vamos atrás a Éxodo 3:18. Éxodo 3:18. Read that out loud. Voy a leer para ustedes Éxodo 3:18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. So what did God tell Moses to Oh. tell Pharaoh? Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón? Where were they to sacrifice? ¿Dónde ellos tenían que sacrificar? In the In wilderness. the wilderness. En el desierto. And what did Pharaoh offer? ¿Y qué fue lo que ofreció Faraón? In the land. In the land. En la tierra. Now, if you were just watching this and you were trying to figure out who the best negotiator is, Si ustedes estuvieran viendo esta escena y estuvieran tratando de entender quién es el mejor negociador, you'd probably applaud Pharaoh. ustedes probablemente aplaudirían a Faraón. He's making a concession. Él está haciendo una concesión. He's willing to give a little bit Él to Moses. está dispuesto a ceder un poquito a Moisés. You can almost hear Pharaoh thinking, Ustedes casi que pueden oír a Faraón pensando, Moses, your insistence on having your way about this thing is creating a great deal of hardship and stress in the community. Moisés, tu insistencia en salirte con la tuya con respecto a este asunto está creando una gran cantidad de dificultades y de estrés en la comunidad. So it seems like we're at an impasse. Impasse, a block where we can't get through, a roadblock. Seems like we're at a road. Parece que llegamos a un lugar donde no nos podemos mover más de ahí. I know that you want to lead your people to sacrifice. Yo sé que tú quieres mover a tu pueblo para sacrificar. And I know that originally I told you that you could not do that. Y yo sé que originalmente te dije que no puedes hacer eso. But here's what I'm going to do for you. Pero mira lo que yo voy a hacer por ti. I'm going to let you take these Israelite people and you can go sacrifice. Just do it inside of Egypt. Yo te voy a dejar que tomes a tu gente y que vayas a sacrificar, pero hazlo simplemente dentro de la tierra de Egipto. You can worship your God as easily here as you can in the wilderness, can't you? Pues, ¿no te parece que tú puedes adorar a tu Dios de la misma manera de la misma manera como lo harías en el desierto? ¿No te parece que lo harías también aquí? Well, when Moses is unfazed by this offer, Bueno, Moisés es enfrentado con esta oferta de Faraón. Pharaoh takes a different tactic. Mientras él está frente a esta oferta, pues Moisés toma una táctica diferente. In verse 28 of chapter 8, En el versículo 28 del capítulo 8, I will let you go that you may sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Only you shall not go very far away. miren el versículo 28, dice allí, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos, orad por mí. Now, what's wrong with this offer? Bueno, ¿qué hay de malo en este ofrecimiento? Why shouldn't Moses take it? ¿Por qué Moisés no debería de tomar esta oferta? He'll get outside the borders of Egypt. Él saldría de las fronteras de Egipto.
So they won't be making sacrifices in front of the Egyptians. Así que no estarían haciendo sacrificios en frente de los egipcios. And this seems like a pretty reasonable alternative, doesn't it? Y no les parece que esta parece una alternativa razonable. What's wrong with it? ¿Qué hay de malo en este ofrecimiento? ¿Qué hay de malo en este ofrecimiento del versículo 28? He says, go into the wilderness, that's what you want, isn't it? Le dice, ve al desierto, que eso es lo que tú quieres, ¿verdad? But He said not to go further. that's right, don't go very far into the wilderness. Sí, no te introduzcas muy lejos en el desierto. What had God told Moses to do, to tell Pharaoh that he was going to do? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que iba a hacer? 3 days. Camino de 3 días. So here, Pharaoh is offering even more to Moses. Miren que aquí Faraón le está ofreciendo aún más a Moisés. But again, Moses is not persuaded. Pero nuevamente, Moisés no es persuadido. Why not? ¿Por qué no? Because he refuses to compromise God's word. Porque él se rehúsa a comprometer la palabra de Dios. God had given him very specific instructions. Dios le dio a él instrucciones muy específicas. They were to travel 3 days beyond the borders of Egypt. Ellos tendrían que viajar por 3 días más allá de las fronteras de Egipto. So when Moses refused this compromise, Así que cuando Moisés se rehúsa a aceptar o a llevar a cabo este compromiso, Pharaoh's heart remained hardened. el corazón de Faraón permaneció endurecido. But 4 plagues later, Pero 4 plagas después, he calls Moses again to come into his presence. él llama a Moisés nuevamente para que venga a su presencia. And he again tries to get Moses to compromise. Y nuevamente intenta hacer que Moisés comprometa la palabra de Dios. We see this in Exodus 10, 8 through 11. Y mire que esto lo vemos en Éxodo capítulo 10 del 8 al 11. So Moses and Aaron were brought again to Pharaoh, and he said to them, go serve the Lord your God. But who are the ones that are going? Moses said, we will go with our young and our old, with our sons and our daughters, with our flocks and our herds, and we will go, for we must hold a feast to the Lord. And then he said to them, the Lord had better be with you if I let you and your little ones go. Beware, for evil is ahead of you. Not so. Go now, you who are men, and serve the Lord, for that's what you desired. And they were driven out from Pharaoh's presence. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. So what's wrong with what Pharaoh offered in verse 11? Bueno, ¿qué está mal en lo que Faraón le ofrece en el versículo 11? It's not letting the whole people go. Just the men. Sí, solamente los hombres. We must not misunderstand what's going on here. Y nosotros no podemos mal entender qué está ocurriendo aquí. Pharaoh's lowering his demands. I'm sorry. He's lowering his demands. Faraón está rebajando sus exigencias. Initially, he said, no way. Inicialmente dijo que no había forma. Then he said, okay, but just sacrifice inside the borders of Egypt. Luego él dice, bueno, háganlo, pero háganlo dentro de Egipto. Then he says, okay, you can go outside Egypt, but just barely outside Egypt. Y luego les dice, bueno, está bien, vayan, pero solamente unos cuantos kilómetros fuera de Egipto. Now he says,
okay, you can go 3 days journey into the wilderness, but only you and your men. Y luego le dice, bueno, puedes ir los 3 días que tú pides, pero solamente vas a ir tú con los hombres. He is offering Moses a solution to their problem. Le está ofreciendo a Moisés una solución a su problema. But what's wrong with it is that Pharaoh's solution would compromise God's clear instruction. Pero el problema es que la solución que está ofreciendo Moisés está comprometiendo la instrucción precisa que Dios le dio a Moisés. There's a similar type of effort made just a few verses later. Más adelante hay un tipo similar de este esfuerzo en este texto. In Exodus 10:24. Miren en el versículo 24, hay un esfuerzo similar. Then Pharaoh called Moses and said, "Go serve the Lord, only let your flocks and your herds be kept back. Let your little ones also go with you." Dice allí en el 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. So now he's saying, okay, you can take not just the men, but the women and even your little children with you. Miren que aquí le dice, bueno, está bien, no solamente los hombres, sino también lleven las mujeres y lleven los niños con ustedes. And Moses refuses. Y Moisés se rehúsa. Why? ¿Por qué? Because the Lord was very specific in saying that the flocks and the herds must also go with you into the wilderness. Porque Dios fue muy específico al decir que también tenían que ir el ganado y las ovejas con ellos para hacer los sacrificios. Now, what are we to make of this exchange between Moses and Pharaoh? Ahora, ¿qué entendemos de este intercambio que hubo entre Moisés y Faraón? Moses is preaching a message and taking a stand which made him a troubler in Israel and Egypt. Moisés está llevando un mensaje y se para firme defendiéndolo, y esto lo que está haciendo es que está causando problemas a Israel y también a Egipto. Everybody's upset with Moses. Todo el mundo está enojado con Moisés. The Egyptians are upset because of the terrible plagues that they've had to suffer at his proclamation. Los egipcios tenían que sufrir debido a las plagas que vinieron a Egipto por causa de las proclamaciones que Moisés le hizo a Faraón. The Israelites are upset because here's this man Moses, a relative of theirs. He shows up and he's making their lives miserable. Y los israelitas o los hebreos están enojados con Moisés porque este hombre aparece con este mensaje y ahora ha hecho de sus vidas algo miserable. What he has said to Pharaoh has actually caused their workload to increase. Lo que él ha hecho o lo que le ha dicho a Faraón ha causado que la carga de trabajo se aumente para los hebreos. Their taskmasters have become increasingly upset with them. Ahora los amos que les asignan las tareas, los mayordomos, se han vuelto incrementadamente más rudos con ellos. Now they have to not only make bricks, they have to make bricks without the provision of straw. They have to go gather their own straw. Ahora no solamente hacen los ladrillos, sino que ellos tienen que ir a traer la provisión de la paja, tienen que ir a traer la paja para hacer los ladrillos. And in the midst of all of this, Pharaoh offers Moses some leeway. Y en el medio de esto, pues Faraón le ofrece a Moisés algo, pero no todo. As far as negotiations go, Pharaoh made some wonderful concessions. Bueno, mientras que las negociaciones avanzan, Faraón ha hecho unas concesiones buenas. He went from prohibiting any sacrifices Él pasó de prohibir ningún sacrificio to allowing them to be offered inside the borders of Egypt, a permitir que se hagan los sacrificios dentro de Egipto, to suggesting that they just go a little way beyond the border, a sugerirles que solamente vayan unos cuantos kilómetros más allá de las fronteras, to allowing them to go 3 days yet without their children, y también permitirles que vayan 3 días de camino pero sin los niños, finally willing to let them go, all of them go, just leave their livestock and cattle behind. y finalmente permitir que todo el pueblo fuera pero que dejaran aquí los ganados en Egipto. Why doesn't Moses take any of these offers?
¿Por qué Moisés no acepta ninguno de estos ofrecimientos? It kind of looks like he's being obstinate and unreasonable. Y parece como que Moisés está siendo obstinado e irrazonable. But Moses is not being narrow and unreasonable. Pero Moisés no está siendo cerrado e irrazonable. Moses is being faithful to his God who has spoken. Moisés está siendo fiel a su Dios, quien ha hablado. He is a man who is bound by the clear directives of God's word. Es un hombre que está atado a las directrices claras de la palabra que Dios le dio. And he refuses to compromise that word under any threat or enticement. Y él se rehúse a quebrantar o a comprometer la palabra bajo cualquier amenaza o cualquier seducción. He is a servant of the Most High God. Él es un siervo del Dios Altísimo And he has received a commission from his God. y él ha recibido una comisión de su Dios. And he cannot sacrifice the word of God at Pharaoh's bargaining table. Y él ni hará, ni negociará, ni va a negociar, él no puede negociar en la mesa de negociación de Faraón. Él no va a tomar sus ofertas en la mesa de negociación de Faraón. Moses did not pretend to be a legislator of God's word. Moisés no pretende ser un legislador de la palabra de Dios. Rather, he is an executioner or executor of it. Más bien, Moisés es un ejecutador de la palabra de Dios. Consequently, he has nothing to negotiate when Pharaoh tempts him to compromise. Y en consecuencia, él no tiene nada que negociar con respecto a esta instrucción que Dios le dio. Brothers, the word of God is non-negotiable. Hermanos, la palabra de Dios no es negociable. It's this conviction that undergirded the wonderful stands of the great men of God throughout history. Es esta convicción la que hizo que grandes hombres de Dios permanecieran firmes. Think about this. Daniel refused to compromise the divinely revealed prayer to the true God and would rather face the lions instead. Recuerden que el mismo Moisés se rehusó a dejar de orar a otro Dios diferente y enfrentó entonces el foso de los leones. Daniel, perdón, ¿yo dije quién? Bueno, Moisés se rehusó a orar a otro Dios diferente que a Jehová. Perdón, recapitulo. Daniel se rehusó a orar a un Dios diferente a Jehová y decidió mejor enfrentar el pozo de los leones. Shadrach, Meshach, and Abednego would rather burn in Nebuchadnezzar's furnace than compromise their worship of God. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos prefirieron mejor ser quemados en el horno de fuego antes que adorar a otro Dios. Martin Luther chose to live under the ban and excommunication. Martín Lutero prefirió vivir en la excomulgación de la Iglesia Católica. He chose to live an outlaw life rather than renounce that salvation is by grace through faith. Él decidió vivir como una persona que estaba contra las leyes del catolicismo, más bien que renunciar a la salvación por la gracia. John Bunyan preferred to sit in his hometown of Bedford's jail rather than to refuse to preach the gospel of Jesus Christ. John Bunyan prefirió sentarse en la cárcel de Bedford en lugar de vivir como un hombre libre que no podía predicar el evangelio. And Charles Spurgeon said he was willing to be eaten by the dogs and leave the fellowship of his denomination. Y Charles Spurgeon estaba dispuesto a ser comido por los perros y dejar el compañerismo de su denominación por causa de permanecer y hablar en contra de la terrible teología durante sus días. Rather than to go along with the theological downgrade in theology that was happening in his day. Más bien que aceptar la degradación de la teología en su época. All of these men said,
stood firm in their convictions, and we love them for it. Todos estos hombres permanecieron firmes en sus convicciones y amaban pelear por ellas. But they also all paid a high price for their refusal to compromise. Pero ellos también pagaron un alto precio con su renuncia a comprometerse. When the cause of God and truth is at stake, the man of God has a divine commission to stand firm on the word. Cuando la causa de Dios y de la verdad está en juego, el hombre de Dios tiene una comisión divina de permanecer firme. Regardless of the cost and regardless of the consequence, he is not free to compromise. De permanecer firme sobre la palabra de Dios sin importar el costo y sin considerar las consecuencias de no comprometerse. It's possible to argue that Moses should have gone along with at least the last proposal of Pharaoh. Es posible argumentar que Moisés pudo haberse salido con la suya, al menos con la última propuesta de Faraón. And after all, there is something honorable in making concessions to a man who is noble and prestigious in his position. Y después de todo, es algo honorable hacer concesiones a un hombre con tal posición noble y prestigiosa. Especially when doing so would make the life of the people you serve much easier. Bueno, especialmente al hacerlo, hará la vida de las personas que están con él o a las que él sirve menos difícil. I mean, think about it for a moment. Piensen en esto por un momento. Had Moses given in to Pharaoh's suggestions, wouldn't it have kept the door open for him to have further conversations with Pharaoh? Si él si Moisés hubiera cedido a las sugestiones o a las propuestas de Faraón, no hubiera mantenido la puerta abierta para unas conversaciones posteriores con él. He could have had opportunity to tell Pharaoh about the true God and witness to him. Él pudo haber tenido oportunidad para hablar con Faraón acerca del Dios verdadero y darle testimonio. And after all, leaving the cattle behind is really just a small thing. Y después de todo, dejando el ganado atrás, simplemente es una cosa muy pequeña. And look how much good could have been gained by just making a small concession. Y miren cuánto bien se pudo haber ganado simplemente haciendo una pequeña concesión. Do you see how this line of reasoning works? Ustedes ven cómo es que funciona esta línea de razonamiento. Brothers, we face this kind of temptation all the time in pastoral ministry. Hermanos, en el ministerio pastoral nosotros enfrentamos este tipo de tentaciones todo el tiempo. This kind of reasoning regularly is being used to tempt God's servants to compromise God's word. Este tipo de razonamiento regularmente tiende a tentar a los siervos de Dios a comprometer la palabra de Dios. But all of these kinds of arguments completely miss the most crucial point for a man of God. Pero todos estos tipos de argumentos se pierden verdaderamente el punto para un verdadero hombre de Dios. The most important question for us to ask is this: what has God said? La pregunta más importante para nosotros hacernos es esta: ¿qué ha dicho Dios? If God has spoken, if He has given us orders, Si Dios ha hablado, si Él nos ha dado órdenes, if He has clearly revealed His will, then we have no option other than to go forward or compromise. Si Él ha dado órdenes, si Él claramente ha revelado su voluntad, entonces nosotros no tenemos opciones de retroceder y de comprometernos. What Luther said at a crucial moment in his life was not new to him. Lo que Lutero dijo en un momento crucial de su vida no era nuevo para él. And we should not think it out of date for ourselves. Y nosotros no podemos pensar que eso no aplica para Our nosotros. consciences must be captive to the Word of God. Nuestras conciencias deben de estar cautivas a la palabra de Dios. And we're never free to compromise that Word of God. Y nosotros nunca
tenemos la libertad para comprometer la palabra de Dios. even at the bargaining tables of this world's pharaohs. Aún en las mesas de negociación de los faraones de este mundo.